Nunca imaginé que un simple acto de compasión pudiera cambiar el curso entero de mi vida. Aquella mañana, lo único que deseaba era llegar puntual a una entrevista que podía sacarme de la precariedad, pero el destino tenía otros planes que comenzaron con una niña llorando entre los bancos de un parque. El calor de Barcelona a mediodía era sofocante, y el asfalto de la avenida Diagonal brillaba como si ardiera. Apresuraba el paso con los pies adoloridos dentro de unos tacones que había rescatado del fondo de mi armario, lustrados con esmero la noche anterior. Llevaba días preparando esa entrevista, practicando posibles preguntas y repasando mentalmente las recetas que podrían preguntarme, aunque el puesto solo era de ayudante de cocina. Para mí era mucho más que un empleo, era una oportunidad de empezar de nuevo. Había dejado atrás la cafetería de barrio donde trabajaba desde hacía un año, con el uniforme aún oliendo a café, pero con la ilusión renovada. La entrevista era en un restaurante elegante de la zona alta, donde los clientes hablaban en voz baja y los cubiertos se colocaban con guantes. Me temblaban las manos al mirar el reloj. Faltaban apenas 15 minutos para las 12 y aún debía atravesar el Parc de la Ciutadella para llegar al restaurante. Pensé en cortar camino entre los árboles, aunque eso significaba sudar más. Lo que no sabía es que en ese parque me esperaba algo que alteraría por completo mis prioridades. Apenas crucé la verja principal, escuché el sollozo. Era un llanto suave, insistente, el tipo de sonido que el mundo suele ignorar por considerarlo ajeno, pero yo no pude hacerlo. A unos metros, sentada en un banco de piedra, una niña de unos 6 años abrazaba con fuerza un peluche. Tenía el cabello recogido en 2 coletas simétricas y las mejillas rojas de tanto llorar. No había adultos a su alrededor. La gente pasaba a su lado como si no existiera, como si una niña sola en un parque fuera parte del paisaje urbano. Mi primer impulso fue seguir. No podía permitirme el lujo de llegar tarde, pero algo dentro de mí se resistió. Tal vez fue la forma en que la pequeña aferraba su muñeco, como si fuera lo único que le quedaba. Me acerqué, aún con la idea de irme rápido, solo a asegurarme de que estuviera bien. Pero en cuanto me miró con sus ojos grandes y húmedos, comprendí que no podría abandonarla ahí. La niña me contó, entre sollozos, que se llamaba Emma y que había perdido a su padre. Habían ido a ver a los cisnes cerca del estanque, y cuando ella se distrajo, él ya no estaba. Intenté mantener la calma. La tomé de la mano y recorrimos juntas los senderos del parque, buscando entre árboles y caminos. Durante ese tiempo, mientras hablaba de su escuela, de su muñeco llamado Pelusa y de su comida favorita, sentí una conexión extraña con ella, como si ya nos conociéramos. El reloj marcaba las 12:10. Incluso si corría ya no llegaría a la entrevista. Pensé en llamar al restaurante para explicar, pero me detuve. ¿Qué iba a decir? ¿Que había encontrado una niña perdida y decidí quedarme con ella? Sonaba absurdo, poco creíble, pero la realidad era esa. Perdí la oportunidad. Y en el fondo sabía que lo volvería a hacer, y lo voy a hacer si el tiempo retrocediera. Emma tenía sed. Solo tenía 5 euros en el bolso, lo justo para el bus de regreso. Lo usé para comprarle una botella de agua. La vi beber con avidez y me sentí en paz conmigo misma, aunque mi futuro era ahora más incierto que nunca. No sabía que, en ese mismo momento, a pocos metros de distancia, un hombre desesperado recorría el parque en busca de su hija. Su nombre era Gabriel Arriaga. Lo conocía de oídas, uno de los empresarios más influyentes del país, dueño de hoteles, constructoras y hasta de una fundación cultural. Siempre aparecía en los periódicos, pero yo nunca le había prestado demasiada atención. Hasta ese día. Su aspecto no coincidía con las imágenes de las revistas. Tenía la corbata floja, la camisa arrugada y el rostro desencajado por el miedo. Cuando finalmente nos encontró, a Emma y a mí, sentadas bajo un árbol, dibujando flores en la tierra con un palo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Abrazó a su hija con fuerza, murmurando su nombre como si quisiera grabarlo para siempre. No me habló de inmediato.
Me miró con desconfianza, como si sospechara que yo pudiera tener alguna intención oculta. Le expliqué quién era, que había encontrado a Emma sola y decidí ayudarla. Me agradeció, aunque su tono aún era tenso. Fue Emma quien disipó sus dudas, contándole cómo le había comprado agua, cómo le enseñé a hacer avioncitos de papel y cómo le había curado con un pañuelo la oreja rota a Pelusa. En ese gesto sencillo, Gabriel bajó la guardia. Me ofreció llevarme a casa. Rechacé la oferta, pero insistió. Mientras íbamos en su coche de lujo, que contrastaba dolorosamente con mi bolso roto y mis zapatos polvorientos, no dejamos de hablar. Le conté sobre mi abuela enferma, sobre mis sueños de ser chef, sobre la entrevista que había perdido por ayudar a su hija. Gabriel guardó silencio unos segundos. Luego sacó su teléfono y dijo que hablaría con alguien del restaurante. No entendí al principio lo que quería decir, pero luego me enteré. Era amigo personal del chef ejecutivo y le debía un favor. Me consiguió otra entrevista al día siguiente. Esa noche, mientras le contaba todo a mi abuela, aún temblando de incredulidad, comprendí que la vida, a veces, premia los gestos que hacemos sin esperar nada a cambio. No sabía qué pasaría después. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo bueno estaba comenzando. La mañana siguiente me desperté antes de que sonara el despertador. Tenía los nervios agitados y una sensación extraña en el pecho, como si el aire pesara más de lo normal. Me vestí con el mismo conjunto que había usado el día anterior. No tenía muchas opciones elegantes en mi armario, pero lo planché con esmero y pulí de nuevo los zapatos. Mi abuela me preparó una infusión con hojas que siempre guardaba para ocasiones importantes. Me deseó suerte con una sonrisa serena, de esas que solo pueden dar las personas que han sobrevivido a mucho. Caminé hasta la parada del bus con el currículum en la mano, sintiendo que cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. El restaurante donde tendría la entrevista estaba ubicado en un edificio de mármol y cristal, con porteros uniformados que saludaban con una reverencia ligera. Cuando dije mi nombre en recepción, me dirigieron sin sorpresa hacia la cocina. Allí, rodeado de acero reluciente, ollas de cobre y un grupo de cocineros ya en acción, me esperaba el chef. Rodrigo Medina era famoso en todo el país. Su rostro aparecía en programas de cocina y sus platos eran analizados como si fueran obras de arte. Tenía una expresión seria, pero sus ojos se suavizaron levemente cuando me vio. Me preguntó sobre técnicas, recetas, temperaturas, cortes y combinaciones de sabores. Durante más de una hora me sentí sometida a una especie de examen oral intensivo, pero en cada pregunta también sentí una oportunidad de demostrar quién era. Cuando terminamos, me observó unos segundos en silencio. Luego dijo que me faltaba experiencia, pero que veía algo en mí, pasión. Y agregó que la recomendación de Gabriel, porque así lo llamó, no era algo que él tomara a la ligera. Me ofreció el puesto de ayudante con posibilidad de crecimiento. Podía empezar el lunes. Salí del restaurante con la vista nublada por las lágrimas. Tenía trabajo, un trabajo de verdad, en un lugar donde aprendería, crecería, podría demostrar de lo que era capaz. Mi abuela lloró cuando se lo conté. Me abrazó con esa fuerza temblorosa que aún le quedaba y me dijo que ese era solo el comienzo. Esa misma tarde recibí una llamada. Era Gabriel. Su voz, grave y tranquila, me preguntó si podía hablar conmigo un momento. Me invitó a almorzar. Me dijo que Emma no dejaba de hablar de mí. Dudé un instante, pero acepté. Nos encontramos en un restaurante pequeño, apartado, lleno de plantas y luz cálida. Emma me abrazó como si me hubiera extrañado durante meses. Durante la comida, Gabriel me habló con una franqueza que no esperaba. Me dijo que su hija necesitaba una tutora, alguien que le ayudara con sus tareas, que fuera paciente y amable. Me explicó que desde la muerte de su esposa, Emma no se había vinculado con nadie como lo había hecho conmigo. Me ofrecía el puesto. No sabía qué responder. Le agradecí, pero le dije que acababa de conseguir el trabajo que tanto había soñado.
Entonces me propuso una alternativa. Podía trabajar como tutora durante las tardes y asistir a clases de cocina los fines de semana en la academia privada que él mismo ayudaría a financiar. Era demasiado generoso, demasiado inesperado. Esa noche no dormí. Pensé en todas las veces que había tenido que rechazar oportunidades por falta de dinero, por cuidar a mi abuela, por miedo. Pensé en Emma, en su manera de mirarme como si le diera seguridad. Pensé en Gabriel y en su propuesta que parecía salida de otro mundo. Al día siguiente lo llamé. Le dije que sí, aceptaba, con condiciones, claro, necesitaba tiempo para mi abuela y no podía comprometerme a tiempo completo. Él accedió sin dudar. Incluso me ofreció algo que jamás habría esperado. Un pequeño apartamento dentro de su casa, con entrada independiente, para que mi abuela y yo no tuviéramos que seguir viviendo en condiciones precarias. Mudarnos allí fue otro salto de fe. El lugar era más grande que todo nuestro antiguo apartamento. La habitación de mi abuela tenía vistas a un jardín y había enfermeras que la atendían con amabilidad y eficacia. Emma venía todas las tardes a mostrarme sus dibujos, a contarme lo que aprendía en la escuela. Me abrazaba como si fuera parte de su mundo y poco a poco ese mundo empezó a ser también el mío. En una de esas tardes, mientras repasábamos las tablas de multiplicar en la terraza, Gabriel se sentó con nosotros. Nos observó en silencio durante un buen rato. Después me ofreció una taza de té y charlamos largo rato sobre literatura, cine, viajes que él había hecho y lugares que yo solo conocía por los libros. Fue en ese momento cuando empecé a sentir algo diferente, algo que me asustaba y me ilusionaba a la vez. No supe ponerle nombre, pero estaba allí, una conexión creciente, una cercanía silenciosa que se construía sin palabras. No era amor todavía, pero tampoco era solo gratitud. Era algo más profundo, algo que estaba empezando a florecer entre nosotros sin que ninguno se atreviera a decirlo en voz alta. Poco a poco, mi vida comenzó a parecerse a algo que antes solo había imaginado en sueños. Mi abuela mejoraba día tras día, caminaba más firme, reía con más frecuencia e incluso empezó a bordar de nuevo, como solía hacerlo cuando yo era niña. Emma se convirtió en una rutina que me alegraba el alma. Sus risas, sus historias fantásticas, sus preguntas sobre la vida, su ternura desbordante. Me encontraba sonriendo sola al recordarla, cocinando panqueques con formas de animales solo porque a ella le encantaban. Y luego estaba Gabriel. Su presencia, al principio intimidante, se volvió familiar. Se acercaba con discreción, preguntando por mi abuela, por mi día, por mis clases en la academia. Empezamos a compartir más conversaciones al final de la tarde, cuando Emma ya dormía, y el jardín se llenaba de sombras largas y silencio. Él me escuchaba con interés real, sin interrumpir, sin prisa, como si mis palabras le importaran más que cualquier llamada de negocios. La noche de la inauguración de su nuevo hotel fue un punto de quiebre. Me pidió que lo acompañara como invitada, no como empleada. También invitó a mi abuela, quien aceptó con una serenidad que me sorprendió. Me dijo que no siempre se presentan oportunidades para mostrarse al mundo con dignidad y que aquella era una de ellas. Me compraron un vestido esmeralda que jamás habría podido permitirme. Gabriel insistió. No me atreví a discutir. Recuerdo haber bajado del coche sintiendo que todo el salón se giraba a mirarme. La música, las luces, las personas elegantemente vestidas, todo me pareció de otro universo. Pero la sonrisa de Gabriel me sostuvo. Me presentó como la tutora de su hija, y aunque esa palabra me dolió un poco, lo comprendí. Aún no era momento de otra etiqueta. Aún no. Pero no todos estaban felices con mi presencia. Sitara, su exnovia y socia, en uno de sus hoteles, me recibió con una amabilidad falsa, midiendo cada palabra como quien lanza puñales cubiertos de terciopelo. Sus insinuaciones eran evidentes. Yo no pertenecía a ese mundo. Era una intrusa, una mujer que se aprovechaba de una niña para escalar socialmente. Me resistí a caer en la provocación. Respondí con educación, con la cabeza alta y la dignidad que me enseñó mi abuela.
Gabriel me defendió con firmeza. Su reacción fue suficiente para silenciar a todos los que nos observaban con juicio. Y sin embargo, esa noche entendí que habría obstáculos, personas que no tolerarían que una mujer como yo ocupara un lugar cercano a él. Pero también comprendí que ya no podía retroceder. Había cruzado una frontera invisible y algo dentro de mí no quería volver atrás. Pasaron los días. La convivencia en la casa se volvió cada vez más natural. Emma me abrazaba cada mañana, como si no pudiera empezar el día sin verme. Mi abuela y Dolores, el ama de llaves, compartían infusiones y recetas en la cocina. Y Gabriel empezaba a dejar ver a un hombre distinto, vulnerable, sensible, con cicatrices que ocultaba bajo su impecable fachada. Me hablaba de su difunta esposa con una mezcla de respeto y dolor. Me confesó que Emma aún dormía con el peluche que ella le regaló antes de morir y que desde entonces no había vuelto a confiar realmente en nadie, hasta ahora. Una tarde, después de una clase particularmente difícil en la academia, donde el chef me exigía hasta el último gramo de precisión, regresé cansada, llena de harina y con las manos quemadas por accidente. Gabriel me esperaba en la cocina, preparando una infusión. Me ofreció una taza y durante unos minutos compartimos un silencio cómplice. Luego me miró directamente y me dio las gracias. No por algo específico, sino por estar allí, por haber aparecido en sus vidas sin buscar nada, por devolverle la risa a su hija, por traer paz a su hogar. Fue la primera vez que lo vi realmente frágil y fue también el momento en que comprendí que ya no estaba simplemente agradecida con él. Estaba enamorada. No lo dije en voz alta, no era necesario. Lo sabía por la forma en que lo observaba cuando hablaba, por cómo se me aceleraba el corazón cuando me encontraba con su mirada, por cómo lo defendía mentalmente ante cualquier crítica, por cómo me importaba su cansancio, su silencio, su historia. Aquel domingo fuimos juntos a un parque temático con Emma y mi abuela. Fue idea de Emma, claro. Ella organizó todo, desde los juegos que haríamos hasta la merienda. Y sin saberlo, nos regaló un día inolvidable. Subimos a la rueda de la fortuna y, cuando estuvimos en lo más alto, con el sol cayendo detrás de las montañas y la ciudad desplegada a nuestros pies, Gabriel me tomó la mano. No dijo nada, solo entrelazó sus dedos con los míos y se quedó así, en silencio, con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Esa noche, mientras Emma dormía y mi abuela tejía en su habitación, nos encontramos en el pasillo. Nos miramos unos segundos. Después, sin pensarlo, nos besamos. Fue un beso lento, tímido al principio, pero lleno de todo lo que habíamos callado. Un beso que no buscaba promesas, solo verdad. Cuando nos separamos, Gabriel me dijo que sabía que aquello no sería fácil, que muchos se opondrían, que habría rumores, críticas, dudas, pero que estaba dispuesto a enfrentarlo todo si yo también lo estaba. Le respondí que sí, con miedo, sí, pero también con certeza. No sabía qué nos deparaba el futuro. Solo sabía que, después de tanto tiempo sintiéndome invisible, por fin me sentía vista, que después de tantas puertas cerradas, una se había abierto sin que yo la forzara, y que ese amor, nacido del azar y la bondad, merecía ser vivido sin esconderse. Después de aquel beso, nada volvió a ser igual. Y sin embargo, todo parecía igual en la superficie. Continuábamos nuestras rutinas diarias. Yo ayudaba a Emma con sus tareas, asistía a clases de cocina los sábados, cuidaba de mi abuela y me integraba poco a poco en los silencios de aquella gran casa que ya no me parecía ajena. Pero algo invisible había cambiado entre Gabriel y yo. Una complicidad más profunda, una intimidad que se construía sin prisas, en los detalles, en los gestos, en las miradas sostenidas que duraban apenas unos segundos más de lo esperado. Emma, por supuesto, lo notó antes que nadie. Los niños perciben el amor como si lo olieran. Un día, mientras le leía un cuento en su habitación, me preguntó, sin rodeos, si quería ser parte de su familia para siempre. No supe qué decir.
Me limité a sonreír y a abrazarla con fuerza. Tal vez no tenía una respuesta clara, pero sentí que, en el fondo, esa ya era mi familia. No porque alguien lo hubiera decretado, sino porque así lo sentía. Pero la felicidad, cuando llega de forma inesperada, suele despertar en otros lo peor. Pronto comenzaron los rumores. Sitara, que hasta entonces se había mantenido en una aparente compostura, intensificó su campaña silenciosa. Comentarios velados, susurros en eventos, miradas maliciosas. Incluso recibí un correo anónimo con amenazas veladas y advertencias sobre mantenerme en mi lugar. No lo mencioné a Gabriel, no quería preocuparlo, pero me dolió profundamente. El verdadero golpe, sin embargo, vino cuando aparecieron los padres de Gabriel. Llegaron desde España, sin previo aviso, alarmados por las historias exageradas que sus conocidos les habían contado. Aparentemente, una empleada se había instalado en la casa y se rumoreaba que Gabriel había perdido la cabeza. La frialdad con la que me trataron fue difícil de ignorar. Me observaron con una mezcla de cortesía forzada y desdén cuidadosamente disimulado. No dijeron nada ofensivo, pero tampoco dijeron nada cálido. Esa noche, mientras cenábamos todos juntos en la terraza, Gabriel me defendió con firmeza. Les explicó cómo me había conocido, todo lo que había hecho por Emma, cómo había recuperado su risa, cómo yo no había pedido nada. Su voz no temblaba. Hablaba con claridad, con determinación, con respeto. Y por primera vez, desde que supe de su pasado, vi a un hombre dispuesto a proteger lo que amaba. A pesar de todo, no me sentí fuerte. Aquella noche lloré en mi habitación sola, no por los rumores ni por las miradas, sino por el miedo. Miedo de que todo aquello se esfumara, de que no fuera suficiente, de que mi pasado, mi origen, mi modestia, terminaran siendo obstáculos insalvables para encajar en su mundo. Fue mi abuela, como siempre, quien me sostuvo. Me encontró sentada junto a la ventana, temblando de angustia, y me recordó que la dignidad no se mide por las telas que vistes, ni por los apellidos que cargas, sino por el valor con que enfrentas la vida. Me dijo que si Gabriel me amaba, debía luchar por ese amor, y si no era así, que al menos me iría con la frente en alto, sabiendo que fui leal a mí misma. Al día siguiente, Gabriel me pidió hablar a solas. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos más claros que nunca. Me dijo que me amaba, que lo había intentado evitar, racionalizar, contener, pero que ya no podía, que no quería esconderse, que no iba a dejar que otros dictaran lo que debía sentir o con quién debía estar. Me preguntó si estaba dispuesta a continuar a su lado, a pesar de todo, con todo. Le respondí que sí. El anuncio de nuestra relación fue recibido con una mezcla de sorpresa, escándalo y, en algunos casos, silencio incómodo. Algunos amigos de Gabriel desaparecieron, algunas puertas se cerraron, pero otras se abrieron. Personas que antes me habían ignorado comenzaron a mirarme con otros ojos, a veces por respeto genuino, otras por pura conveniencia. Aprendí a distinguir la diferencia. Con el tiempo, Emma comenzó a llamarme mamá, sin que nadie se lo pidiera. Gabriel me entregó una pequeña caja con un anillo modesto, pero lleno de significado. No fue una gran ceremonia, no hubo vestidos caros ni salones lujosos, solo nosotros en el jardín con mi abuela de testigo y la promesa de caminar juntos. Hoy, mientras escribo esto desde una cocina amplia y luminosa, la que Gabriel mandó construir especialmente para que pudiera practicar mis recetas, no puedo evitar pensar en aquella mañana en el parque, cuando escuché el llanto de una niña y tuve que tomar una decisión. Lo que parecía una pérdida fue, en realidad, un regalo disfrazado. No perdí una entrevista, gané una familia.